La mañana del miércoles se abría en la promesa con una calma engañosa, de esas que no anuncian paz sino todo lo contrario, como si cada rincón del palacio contuviera una tensión acumulada durante días, semanas, quizá meses. El aire era denso, cargado de expectativas que no pertenecían a una sola historia, sino a muchas que se entrecruzaban silenciosamente en los pasillos. Mientras tanto, en la planta baja, el bullicio del servicio contrastaba con esa aparente serenidad. No era un ruido alegre ni ligero, sino el de manos que trabajan deprisa, de miradas que se cruzan con complicidad y preocupación al mismo tiempo. Porque aquella boda, la de Vera y Lope, no era solo un enlace. Era una especie de victoria íntima para quienes habían aprendido a sobrevivir en silencio. María Fernández, siempre al frente cuando el corazón del servicio lo necesitaba, organizaba cada detalle con una precisión casi maternal. Sus gestos, aunque firmes, escondían una emoción difícil de disimular. Sabía lo que significaba aquel día para Lope, y quizá también para ella misma, como si cada boda ajena removiera recuerdos que nunca terminaban de asentarse. Poco después, en la cocina, Simona y Candela intercambiaban miradas que decían más que cualquier palabra. No hablaban abiertamente de ello, pero ambas sabían que Lope no era solo un compañero. Era parte de una familia construida sin sangre, a base de lealtad, sacrificio y heridas compartidas. Y verlo llegar hasta ese momento despertaba una mezcla extraña de orgullo y nostalgia. En paralelo, en los pisos superiores, la tensión tomaba otra forma, mucho más silenciosa y peligrosa. Porque mientras abajo se preparaba una boda, arriba se gestaban decisiones que podían cambiar destinos. La marcha inminente de Ciro había dejado un vacío que no era solo laboral, sino emocional, y ese vacío empezaba a arrastrar a otros consigo. Alonso, fiel a su papel de cabeza de la familia, no podía permitirse el lujo de detenerse en sentimentalismos. Para él, cada ausencia debía ser reemplazada, cada grieta debía ser cubierta antes de que se convirtiera en un derrumbe. Por eso, su decisión de buscar sustituto para Ciro no era una opción, sino una necesidad urgente. A su vez, el nombre de Jacobo surgía en ese contexto no como una casualidad, sino como una pieza más en un tablero que Alonso llevaba años moviendo. Proponerle la gestión de las tierras implicaba mucho más que confiarle una responsabilidad. Era abrirle la puerta a una estructura de poder que nunca había sido sencilla. Sin embargo, lejos de esas decisiones racionales, había emociones que no se dejaban domesticar. Manuel era el mejor ejemplo de ello, porque mientras el palacio se preparaba para celebrar una unión, él vivía en su interior una despedida que lo desgarraba en silencio. La posibilidad de perder a Julieta no era para él una simple circunstancia. Era una herida abierta que se negaba a cerrarse. Cada hora que pasaba lo acercaba a un final que no estaba dispuesto a aceptar, aunque tampoco encontraba la forma de evitarlo. Y esa impotencia era lo que más lo consumía. Precisamente en ese instante, mientras todos hablaban de la boda, Manuel tomaba una decisión que lo separaría del resto. No asistiría a la ceremonia, no porque no valorara a Lope o a Vera, sino porque su mundo, en ese momento, se reducía a una sola persona, Julieta. Al cabo de un momento, se dirigió a buscarla con una determinación que nacía más del miedo que del coraje. Sabía que el tiempo se agotaba, que cada palabra que no dijera ahora se convertiría en un arrepentimiento imposible de reparar después. Y en ese impulso desesperado, encontró el gesto más sincero que podía ofrecer. El cuadro. Aquel objeto, aparentemente sencillo, cargaba con una historia que solo ellos dos comprendían. Era el punto de origen, el instante en que sus caminos se habían cruzado sin saber hasta dónde los llevaría ese encuentro. Entregárselo ahora no era un acto simbólico cualquiera. Era devolverle el comienzo en el momento exacto en que todo parecía terminar. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, Curro y Ángela enfrentaban su propio abismo. Lo que antes había sido una decisión compartida, marcharse juntos, empezar de nuevo lejos de todo, empezaba a desmoronarse bajo el peso de las dudas. Curro ya no veía claro ese futuro, no porque hubiera dejado de sentir, sino porque empezaba a comprender que huir no siempre significa salvarse. Había demasiadas cosas sin resolver, demasiadas verdades a medio camino, como para creer que un cambio de país podría borrar lo que llevaba dentro. Ángela, por su parte, no podía entender ese cambio. Para ella, el plan no era solo una idea, era la única salida posible. Y ver cómo Curro retrocedía despertaba en ella una sensación de traición que no sabía cómo gestionar. No era solo una discusión, era el choque entre dos formas distintas de enfrentar el miedo.
Por su parte, Adriano vivía una inquietud distinta, pero no menos intensa. El beso con Martina, lejos de ser un momento romántico sin consecuencias, se había convertido en una amenaza latente. No por lo que significaba para ellos, sino por lo que podría significar si alguien más lo había visto. La mente de Adriano no dejaba de reconstruir ese instante, buscando señales, gestos, cualquier indicio que confirmara su sospecha. Porque en la promesa, los secretos nunca permanecen ocultos demasiado tiempo, y él lo sabía mejor que nadie. Martina, en cambio, adoptaba una actitud completamente distinta. Para ella, aquel beso no era un problema, sino una experiencia que no merecía ser dramatizada. Esa diferencia de percepción entre ambos abría una grieta silenciosa, una que podría ensancharse con el tiempo si no encontraban un punto común. Mientras tanto, la tensión en la planta baja seguía creciendo por otro motivo. Cristóbal, con su forma de ejercer la autoridad, había conseguido algo que pocos antes que él: unir al servicio, pero no en obediencia, sino en rechazo. Las conversaciones en voz baja se multiplicaban, los gestos de descontento se volvían cada vez menos disimulados. Nadie se atrevía a desafiarlo abiertamente, pero todos compartían la misma sensación de injusticia. Y cuando esa sensación se vuelve colectiva, deja de ser un murmullo para convertirse en amenaza. Fue entonces cuando Candela, impulsiva pero sincera, lanzó una idea que parecía absurda y valiente al mismo tiempo: asumir todos la culpa del robo de la carta. No para mentir, sino para proteger a Teresa, para demostrar que, en ese lugar, la lealtad entre ellos estaba por encima de cualquier norma impuesta. Esa propuesta no resolvía el conflicto, pero lo transformaba, porque convertía un problema individual en una causa común, y en la promesa, pocas cosas son más peligrosas que un grupo unido por una misma injusticia. A su vez, Pía observaba todo con una carga adicional que nadie más podía percibir. Había algo en su interior que no la dejaba en paz, una verdad que llevaba demasiado tiempo conteniendo y que empezaba a exigir salida. Su intento de ayudar a Ricardo no era solo un gesto de justicia. Era también una forma de redención, un intento de equilibrar una balanza que llevaba demasiado tiempo inclinada hacia el dolor. Pero esa intervención no encontraba respuesta, como si el destino se empeñara en mantener todo en tensión. Poco después, mientras los preparativos de la boda alcanzaban su punto culminante, el ambiente en el palacio se dividía claramente en dos mundos. Uno celebraba, el otro contenía la respiración. Y en medio de esa dualidad, cada personaje avanzaba hacia un momento que, sin saberlo, cambiaría el rumbo de sus vidas. Porque en la promesa, incluso los días de celebración llevan consigo el germen de algo más grande. Algo que no siempre se ve, pero que ya ha empezado a suceder. La ceremonia comenzó con una solemnidad que parecía ajena al caos emocional que se vivía en otros rincones del palacio. No hubo grandes ostentaciones, ni lujos excesivos propios de la nobleza, pero precisamente por eso cada detalle tenía un peso distinto, más íntimo, más verdadero, como si aquella boda perteneciera más al corazón que a las apariencias. Mientras tanto, Vera avanzaba con una mezcla de serenidad y temblor que solo se percibe en quienes han luchado demasiado para llegar a ese momento. No era el miedo al compromiso lo que la agitaba por dentro, sino la conciencia de todo lo que había tenido que dejar atrás, de cada obstáculo que había sorteado para poder estar allí, frente a Lope. Lope, por su parte, no podía ocultar la emoción. Su mirada no se apartaba de ella ni un solo instante, como si temiera que todo aquello fuera un espejismo destinado a desvanecerse. Durante años había aprendido a conformarse, a aceptar que ciertas cosas no estaban hechas para alguien como él. Y sin embargo, allí estaba, a punto de romper ese destino. Poco después, el silencio se impuso en la sala, un silencio que no era vacío, sino lleno de expectativas. Las miradas del servicio se entrelazaban, cargadas de complicidad, como si cada uno sintiera que aquella unión también les pertenecía de alguna forma. Porque Lope no se casaba solo, representaba una esperanza compartida. En ese instante, las palabras del «sí, quiero» no fueron simplemente una formalidad. Sonaron firmes, pero también vulnerables, como una declaración que nacía desde lo más profundo. Vera, al pronunciarlo, sintió que una parte de su pasado se desprendía definitivamente de ella. Lope, al responder, comprendió que por primera vez no estaba soñando. A su vez, los ojos de María Fernández se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. Había algo en aquella escena que removía su propia historia, sus propios errores,
sus propios anhelos no resueltos. No era tristeza lo que sentía, sino una especie de reconocimiento silencioso. El amor, cuando es real, siempre deja huella, incluso en quienes solo lo observan. Al cabo de un momento, la ceremonia llegó a su culminación con una emoción contenida que estalló en aplausos sinceros. No hubo máscaras, no hubo protocolos rígidos, solo un grupo de personas que, por un instante, olvidaron sus problemas para celebrar algo auténtico. Sin embargo, esa alegría no era completa. Porque mientras el palacio celebraba, había ausencias que pesaban demasiado. La más evidente, la de Manuel. Su decisión de no asistir no pasó desapercibida, aunque nadie se atreviera a comentarlo en voz alta. Era una ausencia que hablaba por sí sola, que revelaba que no todas las historias podían encontrar su lugar en la misma celebración. Por su parte, lejos de allí, Manuel vivía un momento completamente distinto. Frente a Julieta, el tiempo parecía detenerse de una forma dolorosa, como si cada segundo adquiriera una intensidad insoportable. No había espacio para distracciones, ni para pensamientos ajenos a esa despedida que se acercaba inevitablemente. El cuadro que le entregó no fue solo un objeto, sino una confesión silenciosa. En él estaba encapsulado el origen de su historia, el instante en que todo había comenzado sin que ninguno de los dos lo supiera. Dárselo era, en cierto modo, reconocer que ese pasado no podía retener el presente. Julieta, al recibirlo, comprendió más de lo que Manuel dijo. Porque hay gestos que contienen palabras que nunca llegan a pronunciarse. Y en ese momento, ambos sabían que aquello no era un simple adiós, sino el umbral de una decisión que aún no se había revelado completamente. Mientras tanto, la celebración continuaba en el palacio con una intensidad que parecía querer compensar todas las tensiones acumuladas. Las risas, los brindis, la música, todo fluía con una naturalidad casi forzada, como si el ambiente necesitara reafirmarse constantemente para no desmoronarse. Poco después, el baile comenzó, y Vera y Lope se convirtieron en el centro de todas las miradas. Sus movimientos no eran perfectos, ni ensayados, pero tenían algo que no se puede fingir: autenticidad. Cada paso era una confirmación de lo que acababan de prometerse. Simona observaba desde un rincón, con una emoción que le pesaba en el pecho. Para ella, Lope no era solo un joven enamorado, sino alguien a quien había visto crecer, equivocarse, levantarse. Verlo ahora feliz era, en cierto modo, una recompensa para todos los sacrificios que nunca se habían reconocido. Candela, a su lado, intentaba mantener la compostura, pero no podía evitar que la emoción se filtrara en su voz cada vez que hablaba. Porque aquella boda no solo celebraba un amor, sino también una forma distinta de existir dentro de la promesa, una en la que el servicio podía aspirar a algo más. A la vez, en otro plano completamente distinto, Curro y Ángela seguían atrapados en su propio conflicto. La distancia entre ellos ya no era física, sino emocional. Las palabras que intercambiaban no lograban acercarlos, sino todo lo contrario. Curro sentía que algo dentro de él había cambiado, que el impulso de marcharse ya no era suficiente para justificarlo todo. Había empezado a cuestionarse si realmente estaba huyendo hacia algo mejor o simplemente escapando de lo que no sabía enfrentar. Ángela, en cambio, interpretaba ese cambio como una traición. Para ella, no había medias tintas. O se iban juntos, o todo lo que habían construido carecía de sentido. Y esa diferencia de perspectivas los empujaba a un punto en el que el amor ya no bastaba para sostenerlos. Mientras tanto, Adriano no conseguía liberarse de su inquietud. Cada sonrisa en la boda le resultaba ajena, como si perteneciera a un mundo en el que él ya no podía integrarse del todo. El recuerdo del beso con Martina seguía persiguiéndolo, transformándose en una amenaza silenciosa. Martina, por su parte, se movía entre los invitados con una naturalidad que contrastaba con la tensión de Adriano. Para ella, el pasado inmediato no tenía el mismo peso. Pero esa diferencia, aunque aún no se manifestara abiertamente, comenzaba a marcar una distancia que podría crecer con el tiempo. Precisamente en ese instante, cuando la música alcanzaba su punto más alto y las risas llenaban la sala, una sensación extraña se filtraba en el ambiente. No era visible, no era concreta, pero estaba allí, como una sombra que aún no se había definido. Porque en la promesa, incluso los momentos más felices están atravesados por decisiones que aún no se han tomado. Y Manuel estaba a punto de tomar la suya. Lejos del eco de la música y de las risas que todavía llenaban los salones,
Manuel se encontraba en un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido de una manera casi cruel. Allí no había celebración, ni esperanza compartida, solo la certeza de que cada palabra pronunciada podía ser la última antes de una separación que ninguno de los dos estaba preparado para asumir. Mientras tanto, Julieta sostenía el cuadro entre sus manos con una delicadeza que no era solo física, sino emocional. Sus dedos recorrían el marco como si intentaran retener algo que ya empezaba a escaparse. No era simplemente un recuerdo. Era el testimonio de un inicio que ahora parecía condenado a no tener continuidad. Manuel la observaba en silencio, consciente de que cualquier frase podría romper el frágil equilibrio que sostenía aquel momento. Había pensado tantas veces en lo que diría llegado ese instante, pero ahora que estaba frente a ella, todas esas palabras se desvanecían, sustituidas por una angustia que no sabía cómo transformar en decisión. Al cabo de un momento, fue Julieta quien rompió el silencio, no con una declaración firme, sino con una pregunta que llevaba implícita toda la incertidumbre del mundo. No necesitaba formularla completamente. Bastaba con la mirada para que Manuel entendiera lo que estaba en juego. Porque la decisión de marcharse no era solo suya. A su vez, Manuel sintió cómo ese pensamiento lo atravesaba con una claridad devastadora. Hasta ese momento había intentado buscar soluciones externas, caminos intermedios, salidas que no implicaran romper con todo. Pero en ese instante comprendió que no existían términos medios. O la perdía, o luchaba por retenerla. Y fue precisamente esa comprensión la que dio forma a su determinación. Poco después, su voz surgió con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. No era una súplica, ni un intento desesperado por alargar lo inevitable. Era algo distinto. Una propuesta nacida desde el límite, desde ese punto en el que el miedo deja de paralizar y se convierte en impulso. Julieta lo miró con una mezcla de incredulidad y temor, porque lo que Manuel estaba a punto de hacer no solo afectaba a ellos dos, sino a todo lo que los rodeaba. Era una decisión que desafiaba estructuras, compromisos y, sobre todo, a Ciro, cuya sombra se extendía sobre aquella historia como una amenaza constante. Mientras tanto, en el palacio, la celebración de la boda seguía avanzando, aunque ya no con la misma intensidad. La emoción inicial empezaba a transformarse en una calma más íntima, en conversaciones más pausadas, en miradas que ya no buscaban impresionar, sino comprender. Vera y Lope, alejados por unos momentos del bullicio, compartían un instante que no necesitaba palabras. Había en sus gestos una serenidad nueva, como si el simple hecho de haber llegado hasta allí les hubiera otorgado una certeza que antes no poseían. Lope, acostumbrado a luchar por cada pequeño logro, parecía no terminar de creerse que aquello fuera real. Cada vez que miraba a Vera, lo hacía con una mezcla de asombro y gratitud, como si temiera despertar y descubrir que todo había sido un sueño demasiado perfecto. Vera, por su parte, encontraba en esa mirada la confirmación de que había tomado la decisión correcta. No era una elección fácil, ni libre de consecuencias, pero era suya. Y en ese gesto de apropiarse de su destino, encontraba una fuerza que nunca antes había sentido. Sin embargo, incluso en ese espacio de calma, había una sombra que no terminaba de disiparse. Porque en la promesa, cada felicidad parece estar rodeada de algo que la pone en riesgo, como si el equilibrio nunca pudiera mantenerse demasiado tiempo. A la vez, en los pasillos menos iluminados, las conversaciones del servicio tomaban un tono diferente. Ya no se hablaba de la boda, sino de lo que vendría después. La tensión con Cristóbal no había desaparecido, solo había quedado momentáneamente relegada. Candela seguía defendiendo su idea con una convicción que sorprendía incluso a quienes la conocían bien. No se trataba solo de proteger a Teresa, sino de establecer un límite, de demostrar que no todo podía ser impuesto sin respuesta. Esa propuesta, aunque arriesgada, comenzaba a encontrar eco en otros. No porque todos estuvieran de acuerdo, sino porque todos sentían que algo había cambiado. Que ya no podían seguir aceptando las cosas como antes. Por su parte, Pía se mantenía al margen de esas discusiones, pero no por falta de interés. Su silencio era distinto, más pesado, más cargado de significado. Había llegado a un punto en el que callar ya no era una opción, pero hablar implicaba abrir una herida que afectaría a muchos. Recordaba cada detalle, cada sospecha, cada fragmento de verdad que había ido acumulando con el tiempo. Y ahora, todo eso parecía empujarla hacia una única dirección, la confesión. Pero no era solo miedo lo que la detenía. Era la certeza de que, una vez pronunciada esa verdad,
nada volvería a ser igual. Mientras tanto, Curro vagaba por los jardines sin encontrar realmente un destino. La discusión con Ángela seguía resonando en su mente, no como un enfrentamiento puntual, sino como el síntoma de algo más profundo. Había empezado a cuestionarse no solo el plan de marcharse, sino la naturaleza misma de lo que sentía. No porque dudara de Ángela, sino porque empezaba a entender que el amor no siempre es suficiente cuando se enfrenta a realidades que no se pueden ignorar. Ángela, por su parte, se encontraba en un estado completamente distinto. Para ella, cada duda de Curro era una grieta que amenazaba con derrumbar todo lo que habían construido. No podía permitirse ese tipo de incertidumbre, no cuando sentía que el tiempo jugaba en su contra. Esa diferencia de ritmos emocionales los alejaba más de lo que cualquiera de los dos estaba dispuesto a admitir. Precisamente en ese instante, de regreso en la estancia donde Manuel y Julieta permanecían aislados del resto del mundo, la tensión alcanzaba su punto máximo. La propuesta ya había sido formulada. Y el silencio que siguió no era un vacío, sino una respuesta en construcción. Julieta bajó la mirada, como si necesitara alejarse de la intensidad de lo que acababa de escuchar. No porque no comprendiera la magnitud de ese gesto, sino porque precisamente la comprendía demasiado bien. Aceptar significaba cambiarlo todo. Rechazarlo, perderlo. Mientras tanto, Manuel permanecía inmóvil, pero por dentro todo en él estaba en movimiento. No había vuelta atrás, había cruzado un límite del que no se regresa indemne. Lo que ocurriera a continuación no solo definiría su relación con Julieta, sino también su lugar dentro de la promesa. Porque aquella propuesta no era solo un intento de retenerla. Era un desafío. Y como todo desafío en ese lugar, traería consecuencias que aún nadie podía prever. Mientras la noche avanzaba y la celebración comenzaba a apagarse lentamente, el palacio dejaba ver su verdadera naturaleza. Un lugar donde la calma nunca era completa, donde cada rincón guardaba tensiones que tarde o temprano encontraban una forma de salir a la superficie. En la planta baja, lejos de la música y de los últimos brindis, el ambiente se volvía cada vez más denso. Las miradas entre el servicio ya no eran de complicidad festiva, sino de preocupación contenida. Porque el problema con Cristóbal no solo seguía presente, sino que había alcanzado un punto en el que ignorarlo resultaba imposible. Candela, incapaz de mantenerse en silencio, fue la primera en romper esa tensión. Su voz no era fuerte, pero sí firme, cargada de una determinación que no siempre se le había visto. No hablaba solo por Teresa, hablaba por todos, por cada injusticia acumulada, por cada orden impuesta sin explicación, por cada gesto de desprecio que había tenido que soportar el servicio desde la llegada del nuevo mayordomo. Poco después, la propuesta volvió a surgir con más claridad. Asumir todos la culpa del robo de la carta. No como un acto de desafío directo, sino como una forma de protegerse entre ellos, de demostrar que la lealtad no era un concepto vacío dentro de ese grupo. Algunos dudaron. No por falta de valentía, sino por miedo a las consecuencias. Porque en la promesa, cada acto de rebeldía tenía un precio. Y no siempre era un precio individual. A veces, ese tipo de decisiones arrastraba a muchos más de los que estaban dispuestos a asumirlo. Sin embargo, lo que empezó como una idea arriesgada comenzó a transformarse en algo más sólido. No era unanimidad, pero sí un principio de unión. Y esa unión, aunque todavía frágil, tenía el potencial de alterar el equilibrio que Cristóbal creía tener bajo control. A su vez, Teresa permanecía en silencio, observando a los demás con una mezcla de gratitud y angustia. Saber que estaban dispuestos a sacrificarse por ella no la aliviaba del todo. Al contrario, le generaba una culpa que no sabía cómo gestionar. Porque entendía que aceptar ese gesto implicaba permitir que otros pagaran por algo que no les correspondía. Mientras tanto, en un espacio más apartado, Pía se encontraba completamente ajena a esa discusión, atrapada en una lucha interna mucho más profunda. Su rostro reflejaba un cansancio distinto, uno que no provenía del trabajo ni de los conflictos visibles, sino de algo que llevaba demasiado tiempo oculto. Cada palabra que escuchaba, cada gesto de solidaridad entre el servicio, parecía empujarla aún más hacia un límite que ya no podía evitar. Porque mientras los demás hablaban de injusticias recientes, ella cargaba con una verdad que venía de mucho más atrás, una verdad que tenía el peso de una tragedia. Recordaba detalles que había intentado enterrar, fragmentos de una historia que nunca había terminado de cerrarse.
Y ahora, con todo lo que estaba ocurriendo, con las tensiones creciendo en cada nivel del palacio, sentía que ese pasado exigía ser revelado. Pero no era fácil. Porque esa verdad no era neutra. Tenía nombres, tenía consecuencias, tenía el poder de romper equilibrios que, aunque imperfectos, habían permitido que la promesa siguiera funcionando. Poco después, Ricardo apareció en ese espacio, sin saber exactamente qué iba a encontrar. Su relación con el palacio había cambiado, su posición ya no era la de antes, y sin embargo, seguía sintiendo que pertenecía a ese lugar de una forma que no podía explicar del todo. Al ver a Pía en ese estado, entendió de inmediato que algo no iba bien. No hizo preguntas inmediatas. Se acercó con cautela, como quien se aproxima a algo frágil que podría romperse con el más mínimo gesto. Porque conocía a Pía lo suficiente como para saber que, cuando ella llegaba a ese punto, era porque lo que llevaba dentro había dejado de ser soportable. A su vez, el silencio entre ellos no era incómodo, sino necesario. Era el tipo de silencio que precede a las confesiones importantes, el que da espacio a que las palabras encuentren la forma adecuada de salir. Pía respiró hondo. No una vez, sino varias, como si necesitara reunir toda la fuerza que le quedaba antes de dar ese paso. Porque sabía que, en el momento en que empezara a hablar, no habría vuelta atrás. Mientras tanto, en otro extremo del palacio, la noche seguía su curso con una aparente normalidad. Vera y Lope, ya alejados del centro de la celebración, compartían un instante de calma que contrastaba con todo lo demás. No hablaban demasiado. No lo necesitaban. Había en ese silencio una comprensión mutua que solo se alcanza después de haber atravesado muchas dificultades juntos. Para ellos, ese momento no era solo el final de un camino, sino el inicio de otro que todavía no podían imaginar del todo. Sin embargo, incluso en esa calma, había una sensación sutil de incertidumbre. No porque dudaran el uno del otro, sino porque sabían que su felicidad no existía en un vacío. Formaba parte de un entorno que no siempre permitía que las cosas se mantuvieran intactas. A la vez, Curro seguía caminando sin rumbo fijo, incapaz de encontrar un lugar donde sus pensamientos se detuvieran. La discusión con Ángela había dejado una marca más profunda de lo que quería admitir. Había algo en sus palabras que no dejaba de resonar. No era solo la frustración, ni el reproche, era la forma en que ella había interpretado sus dudas, como si fueran una señal de debilidad, o peor aún, de falta de compromiso. Y eso era lo que más le dolía. Porque si algo tenía claro, era que lo que sentía por Ángela no había cambiado. Pero sí había cambiado su forma de entender lo que eso implicaba. Por su parte, Ángela se encontraba en una situación completamente distinta. Para ella, el tiempo no era un aliado. Cada día que pasaba sin una decisión clara era un paso más hacia un destino que no había elegido. La posibilidad de un matrimonio impuesto, de una vida determinada por otros, no era una idea abstracta. Era una amenaza real, inmediata, y por eso, no podía permitirse dudar. Esa diferencia entre ambos no hacía más que ensanchar la distancia. Mientras tanto, en la estancia donde Manuel y Julieta seguían enfrentando su propia encrucijada, el ambiente había cambiado. La propuesta ya no era solo una idea. Se había convertido en algo tangible, en una posibilidad que exigía una respuesta. Julieta levantó la mirada lentamente, como si ese simple gesto requiriera un esfuerzo inmenso. Sus ojos reflejaban algo más complejo que el miedo o la sorpresa. Era una mezcla de deseo y resistencia, de esperanza y lucidez. Porque entendía perfectamente lo que Manuel le ofrecía. Pero también entendía lo que eso implicaba. Aceptar no era solo quedarse. Era enfrentarse a todo. Rechazar no era solo irse. Era perder algo que quizás no volvería a encontrar. Mientras tanto, Manuel permanecía firme, pero no sereno. Había en su postura una tensión que revelaba todo lo que estaba en juego. No intentaba presionarla, pero tampoco podía ocultar la urgencia de su decisión. Porque en el fondo, sabía que no se trataba solo de convencerla. Se trataba de desafiar un destino que parecía ya escrito. Precisamente en ese instante, cuando el silencio entre ellos se hacía casi insoportable, algo cambió. No fue una palabra. No fue un gesto evidente. Fue algo más sutil, más profundo. La sensación de que, ocurriera lo que ocurriera a continuación, nada volvería a ser igual en la promesa.
Y en otro lugar del palacio, sin saberlo, Pía estaba a punto de pronunciar una verdad que podía cambiarlo todo. La noche terminaba de asentarse sobre la promesa con una quietud que no tenía nada de reparadora, sino más bien el peso de todo aquello que no se había dicho durante el día y que ahora reclamaba su espacio en la oscuridad. El palacio, que horas antes había vibrado con la celebración de una boda esperada, se convertía lentamente en un escenario de introspección, de silencios densos y de decisiones que ya no podían seguir posponiéndose. Mientras tanto, en un rincón apartado, lejos del murmullo del servicio y de las últimas luces encendidas, Pía permanecía frente a Ricardo con una expresión que no admitía más dilaciones. Su postura no era la de alguien que duda, sino la de quien ha cruzado un límite invisible y ha entendido que callar, en ese punto, es mucho más dañino que cualquier consecuencia que pueda venir después. El ambiente entre ambos se cargaba de una tensión distinta a la que había dominado el resto del día, porque no se trataba de conflictos abiertos ni de discusiones visibles, sino de algo más profundo, más definitivo. Ricardo percibía esa gravedad en cada gesto de Pía, en la forma en que evitaba su mirada directa durante unos segundos, como si necesitara reunir fuerzas para ordenar aquello que llevaba demasiado tiempo desordenado dentro de sí. Poco después, sin levantar la voz, Pía comenzó a hablar con una claridad que sorprendía incluso a ella misma. No buscaba dramatizar, ni justificar, ni suavizar lo que iba a decir, porque entendía que la verdad, cuando llega tarde, no puede permitirse adornos. Cada palabra se iba construyendo sobre la anterior con una precisión dolorosa, como si estuviera reconstruyendo una escena que nunca había dejado de existir en su memoria. Ricardo escuchaba sin interrumpir, consciente de que aquello no era una conversación cualquiera, sino un punto de inflexión. A medida que las frases de Pía avanzaban, la expresión de él iba cambiando, no de manera brusca, sino progresiva, como si cada nueva pieza que encajaba alterara su comprensión de todo lo ocurrido en la promesa en los últimos tiempos. A su vez, Pía no se detenía, porque sabía que el mayor riesgo no era lo que Ricardo pudiera pensar, sino volver a quedarse a medio camino. Había pasado demasiado tiempo conviviendo con ese peso como para permitirse retroceder ahora. Y en ese impulso, en esa necesidad de cerrar una herida que nunca había cicatrizado, se encontraba el origen de su determinación. Mientras tanto, en otras estancias del palacio, la vida continuaba de manera aparentemente normal, aunque ya sin la energía de la celebración. Los criados recogían los restos de la boda, los pasillos volvían a su rutina habitual, y el silencio se imponía poco a poco, como si todo quisiera volver a su lugar, aunque ese lugar ya no fuera el mismo. En paralelo, Vera y Lope, ya lejos del bullicio, comenzaban a enfrentarse a una realidad distinta a la del día. La emoción de la ceremonia se transformaba en una calma más reflexiva, en la que ambos empezaban a tomar conciencia de lo que significaba realmente haberse elegido. No era solo un gesto simbólico, sino una decisión que implicaba sostenerse mutuamente en un entorno que no siempre favorecía ese tipo de uniones. Lope, que durante años había vivido adaptándose a lo que le tocaba, empezaba a entender que, por primera vez, tenía algo que proteger más allá de sí mismo. Vera, por su parte, asumía con serenidad que su vida ya no podía desligarse de ese compromiso, aunque supiera que las dificultades no tardarían en aparecer. Sin embargo, incluso en esa calma, la sensación de que algo estaba a punto de romperse en otro punto del palacio comenzaba a hacerse presente, aunque ninguno de ellos pudiera identificarlo con claridad. A la vez, Curro permanecía en ese estado de inquietud que no terminaba de encontrar salida. La discusión con Ángela no había concluido realmente, sino que se había transformado en una distancia que ninguno de los dos sabía cómo acortar. No era un alejamiento definitivo, pero sí una fractura que, de no abordarse, podía volverse irreparable. Curro empezaba a comprender que su conflicto no era únicamente con Ángela, sino consigo mismo, con la forma en que había concebido su futuro hasta ese momento. La idea de marcharse ya no le ofrecía la seguridad que antes creía encontrar en ella, y esa falta de claridad lo dejaba en un lugar incómodo, pero también necesario. Ángela, en cambio, no tenía ese margen para la duda. Su realidad seguía avanzando, con o sin la decisión de Curro, y esa diferencia de ritmos convertía cualquier intento de reconciliación en algo cada vez más difícil. Ambos seguían conectados, pero ya no caminaban al mismo paso, y eso era algo que no podía sostenerse indefinidamente. Mientras tanto, en la estancia donde Pía continuaba su confesión, el ambiente alcanzaba un punto de máxima intensidad. No había gritos, no había interrupciones,
pero cada palabra tenía un peso que parecía alterar el aire mismo de la habitación. Ricardo, al escuchar la revelación completa, comprendía que aquello no solo cambiaba su percepción de un hecho concreto, sino de toda una cadena de acontecimientos que había aceptado sin cuestionar. La verdad sobre lo ocurrido con Yana, que hasta ese momento había permanecido fragmentada, adquiría una forma distinta en ese relato. No necesariamente más simple, pero sí más inquietante, porque abría la puerta a interpretaciones que hasta entonces no habían sido consideradas. Pía, al terminar, no buscó la reacción de Ricardo de inmediato. Permaneció en silencio, dejando que el impacto de lo dicho encontrara su lugar. Porque sabía que ciertas verdades no se procesan en el mismo instante en que se escuchan, sino que necesitan tiempo, distancia y, sobre todo, una voluntad real de ser aceptadas. Ricardo, por su parte, no respondió con palabras inmediatas. Su silencio no era indiferencia, sino el reflejo de un proceso interno que aún no había llegado a una conclusión. Había en su mirada una mezcla de incredulidad, dolor y comprensión, como si estuviera reorganizando mentalmente todo lo que creía saber. Precisamente en ese instante, el palacio entero parecía contener la respiración, como si de alguna manera invisible todos los hilos de las distintas historias convergieran en ese punto. La boda de Vera y Lope había traído un momento de luz, pero esa luz no podía ocultar las sombras que seguían creciendo. La decisión de Manuel, la duda de Julieta, la fractura entre Curro y Ángela, la inquietud de Adriano, la rebelión silenciosa del servicio y, ahora, la confesión de Pía, formaban parte de un mismo tejido que comenzaba a tensarse más de lo que podía soportar. Porque en la promesa, los momentos de felicidad nunca son un final. Son solo una pausa. Una pausa antes de que la verdad, inevitablemente, salga a la luz.